la bolilla 12, uno de los temas que tenemos que estudiar es el tema 12, que me habla de leucopoiesis. Me habla de la leucopoiesis. Bueno, lo poco que estudiamos de glóbulos blancos, fíjense que me pide en este tema número 12, aparte de la leucopoiesis me pide las propiedades y funciones generales de los leucocitos, o sea, características histológicas, gránulos que presenta, básicamente eso, puramente teórico, pero bueno. Lo poco de leucocitos que estudiamos nos puede tocar explicar acá en este tema 12. Recuerden entonces que a los leucocitos, su valor normal en sangre es de 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre, y lo íbamos a dividir en dos grupos. Los polimorfonucleares, o granulocitos, que acá teníamos los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los monomorfonucleares, o agranulocitos, que acá teníamos los monocitos y los linfocitos. Tienen que describir la profe características histológicas y el recuento de cada uno, y más o menos para qué sirve. Recuerden que este tema es un tema de práctico, ni siquiera el profe lo dio en teórico, así que bueno, pero ténganlo en cuenta. Características, recuerden que neutrófilos, basófilos y eosinófilos, todos tienen un tamaño de 10 a 12 micras, y se llaman polimorfonucleares porque sus núcleos tienen formas como, tienen varios lóbulos. En el neutrófilo son 3 a 5 lóbulos unidos por puentes de cromatina. En el basófilo, 2 a 3 lóbulos con forma de S, y en el eosinófilo, 2 lóbulos unidos por un puente de cromatina, ¿no? Recuerden también el recuento, por lo menos la fórmula leucocitaria relativa en porcentaje, que eso es lo que aparece en los laboratorios cuando el día de mañana, cuando ustedes sean médicos, ¿no? Los neutrófilos, recuerden que los segmentados, su valor normal es del 55 al 65%, basófilos del 0 al 1%, y eosinófilos del 0 al 4%. En el caso de linfocitos y monocitos, recuerden que son monomorfonucleares porque sus núcleos tienen un solo lóbulo. En el caso del monocito son los más grandes, hasta 18 micras pueden tener, y núcleo con forma arriñonada. Recuerden que en su fórmula leucocitaria representan el 4 al 8% de los glóbulos blancos. Y los linfocitos, acuérdense que su núcleo es esférico y ocupa todo el citoplasma, y su fórmula leucocitaria es del 25 al 35%. Recuerden, de todos los glóbulos blancos que les nombré acá, los únicos que no tienen gránulos son los linfocitos, los demás tienen todos. Lo único que los monocitos, los gránulos que tienen no se ven, básicamente eso. ¿Está? Podrían describirle al profe qué sustancias puede haber en cada gránulo si quieren, ¿no? Lo pueden hacer, ¿está? Y después fíjense qué me dice la leucopoiesis, ¿está? Recuerden que la leucopoiesis es el proceso de síntesis, desarrollo y maduración de los glóbulos blancos. Recuerden que ocurre, excepto linfocitos que necesitan de médula ósea y de timo, por ejemplo, de otros órganos linfoides, los demás glóbulos blancos se sintetizan en médula ósea, ¿está? Siempre a partir de la stem cell. ¿Qué es lo que suele pasar en los orales? Que el profe les pide una de estas líneas celulares que ustedes explican. Por ejemplo, les dice, háblame de la síntesis de basófilos. Bueno, y ahí ustedes le van a explicar esa parte nomás. Acuérdense que toda esta síntesis ocurre a partir de la CHTP, o sea, la stem cell, que inmediatamente ya se divide en dos líneas celulares, por la interleuquina 3, el factor estimulante de colonias, de granulocitos y monocitos, me da la UFC-GEM, lo mismo que para glóbulos rojos. Ahora, si esta stem cell recibe interleuquina 3 y 1, me da la síntesis de linfocitos, o sea, la unidad formadora de colonias linfoides, que es la que me va a los linfocitos BT y a los linfocitos natural killer. Recuerden, no tienen que hablar acá de ontogenia, ¿ah? Simplemente, más o menos, contarle cuáles podrían ser los estadios celulares. Porque la ontogenia B y T la tienen que saber para bioquí nada más. En el caso de la UFC-GEM, que no me va a dar linfocitos, sino todas las otras células, dependiendo del tipo de interleuquina que reciba, me puede dar monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. En el caso que reciba interleuquina 3
y siga recibiendo factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, me va a dar la UFC-GM, o sea, la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, que esa es la que me va a dar a los neutrófilos y a los monocitos. ¿Ah? La UFC-GM, recuerden que me puede dar la unidad formadora de colonias de granulocitos, que como pueden ver, es la que me va a terminar dando los neutrófilos, con sus diferentes estadios, como por ejemplo, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito y finalmente neutrófilo encallado y segmentado. En el caso que reciba las otras interleuquinas, como la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonias de monocito, me va a dar origen a la unidad formadora de colonias de monocitos, cuyos precursores son monoblasto, promonocito y monocito. Hasta ahí tenemos en sangre. Recuerden que siempre lo que les pongo en color rojo es lo que se podría convertir en los tejidos, el monocito. Por favor, macrófagos no hay en sangre. Pregunta de examen que a veces nos hace dudar. No hay macrófagos en sangre. Hay macrófagos en los tejidos. ¿Verdad? En el caso de que el paciente, la UFC-GEM reciba interleuquina 3 y TGF-beta, o sea, factor de crecimiento transformante beta, me va a dar la unidad formadora de colonias de basófilos, que los mismos estadios que vimos para neutrófilos, los vamos a tener acá, y vamos a terminar obteniendo basófilos. ¿Está? Si la unidad formadora de colonias GEM recibe interleuquina 3 y 5, se convierte en la unidad formadora de colonias de eosinófilos, que con los mismos estadios que vimos para neutrófilos, me terminan formando los eosinófilos. ¿Ven? Siempre los estadios son mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, y después ya tenemos las células encalladas y las segmentadas. ¿Está? Generalmente, si el profe le dice hablame, bueno, ustedes pueden, como les dije, primero empiecen a hablar de características normales de los glóbulos blancos, como hicimos hace un rato, y después empiezan por la eritropoyesis. A veces el profe les va a pedir, bueno, háblame de la síntesis de basófilos nada más, la síntesis de eosinófilos. Bueno, van a explicar esa línea celular, nada más. ¿Está? O sea, es un tema, no es muy difícil, es muy teórico nomás, hay memorizar cosas, bastantes cosas que memorizar, pero bueno, ¿está? Es lo que pide acá en la bolilla. ¿Está? Tema 12 era este. Recuerden que, bueno, por las dudas, por si no lo recuerdan, todas las siglas que veíamos acá, se las puse para que lo puedan repasar. Pero bueno, es lo que habíamos charlado hace un ratito, ¿ven? Todas las UFCL, UFCGM, las interleuquinas lo mismo. ¿Está? Perfecto, entonces. ¿Está? Tema cortito el tema 12, pero bueno, a mí no me gusta mucho. Después, otro de los temas que está acá en la bolilla 12 es el tema 28, que es renal. ¿Ah? Este es un tema bastante largo porque, y van a ver que cuando estemos repasando el tema, hay muchas preguntas que el profe siempre estuvo tomando en los orales, justamente de esta bolilla, toma mucho. ¿Está? Así que, tema 28 es renal. En primer lugar, me pide características en general de los riñones. Recuerden que características anátomo-funcionales. Le pueden hablar al profe entonces de la ubicación de los riñones, por ejemplo, ya saben, riñón, órgano par, ubicado en hipocondrio derecho e izquierdo, lo podemos dividir en una cápsula, como es macizo, en una cápsula de tejido conectivo, corteza y médula. ¿Ah? En la médula, recuerden que las pirámides de Malpighi, desemboca la orina en las papilas renales, y después en todo el sistema piel localizado. A la microscopía, fíjense que acá me pide el nefrón, me pide que hablemos del nefrón. Recuerden que la nefrona es un conjunto de túbulos interconectados y es la unidad funcional del riñón, y acá tenemos entonces el glomérulo renal, que se encarga de la filtración glomerular. ¿Ah? Ya saben, a repasar bien las estructuras. Glomérulo renal entonces está formado por las arteriolas aferentes y eferentes, tenemos el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, que recuerden tiene su hoja visceral y su hoja parietal. Toda la parte histológica acá
a diferencia de en otros órganos, es importante porque me hace a la función. El túbulo proximal, acuérdense que tiene un epitelio cúbico simple con ribete en cepillo, es decir, con microvellosidades, y se encarga de la reabsorción y secreción de agua y solutos. El asa de Henle, recuerden que si es descendente, es solamente delgada, es decir, tiene un epitelio plano simple, ¿ya? Y se va a encargar de la reabsorción de agua, porque recuerden que era impermeable a los solutos. El asa ascendente, en la porción delgada, tiene un epitelio plano simple, recuerden que solamente se encarga de secreción de urea, y en la porción gruesa, epitelio cúbico simple, reabsorción de muchos solutos. Recuerden que el asa descendente es solo permeable al agua, y el ascendente solo permeable a solutos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Fíjense, reabsorción y secreción de solutos, en la asa ascendente, de agua en la descendente, y acá es donde se produce el efecto único, que permite concentrar o diluir la orina. En los túbulos distales, recuerden que en la primera mitad es donde está la mácula densa, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también vamos a ver reabsorción y secreción de diferentes solutos y de agua. Finalmente, en los túbulos colectores, colector cortical y colector medular. El cortical tiene las mismas características que el túbulo, que la segunda mitad del túbulo distal, ¿tá? Y el colector medular sí que puede tener varios epitelios diferentes, pero en todos vamos a realizar reabsorción y secreción de sustancias y de agua. Entonces ahí histológicamente le tienen que describir la nefrona. Otro de los temas que me pide acá es la circulación, o sea, la irrigación y la inervación renal. Recuerden que la inervación renal, como ya hemos visto, vamos a hablar de cómo la arteria renal que ingresa a los riñones me termina dando la parte microscópica que está en el glomérulo renal. O sea, la arteria renal, que al ingresar al riñón se ramifica en arterias segmentarias, luego estas en arterias interlobulares, luego las arterias arciformes, que ahí ya estamos en la corteza, o sea, rodeando la pirámide de Malpighi, se forman las arterias interlobulillares, y ahí ya estamos a la altura del glomérulo, para darme todos los vasitos sanguíneos del glomérulo. En la parte de venas, recuerden que las venas tienen el mismo nombre que las arterias que acompañan, se van a dirigir obviamente de corteza hacia médula, y la vena renal, recuerden que sale por el hilio renal y desemboca en la vena cava inferior, que es lo que ya saben que me faltó poner ahí. En cuanto a la inervación renal, recuerden que esto les pongo acá, lo hemos dado en renal, obviamente, en la parte de regulación siempre hablamos de simpático y parasimpático, pero lo pongo acá porque dice inervación igual. ¿Ah? Recuerden que la inervación renal va a estar a cargo del sistema nervioso autónomo. El simpático, recuerden que se origina en la médula espinal, desde los segmentos torácicos 7 al 12, y la función que tiene es producir vasoconstricción arterial. Recuerden, si realizamos vasoconstricción arterial, me disminuye el flujo sanguíneo renal y el plasmático renal, y me disminuye el filtrado. Acá, como ya lo hemos charlado cuando dimos este tema, relaciónenlo con cardio y al profe le va a gustar. Si dicen vasoconstricción arterial, según la ley de Poiseuille, aumenta la resistencia periférica total. Según la ley de Darcy, esto me disminuye el flujo sanguíneo renal. El plasmático renal disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el filtrado. Relacionan cardio con renal y ahí le va a re gustar. Y después recuerden que me produce inervación dolorosa. Por ejemplo, cuando teníamos una litiasis, ¿se acuerdan que me producía el reflejo urétero renal? Una señal que va desde uréter a riñón y me da dolor. El parasimpático, recuerden que el origen está en el par 10, que es el nervio vago. Recuerden que el par 10 inerva los riñones y la mitad superior de los uréteres. Luego, está preguntando renal, así que por eso les digo solo riñón. Pero acuérdense que la médula sacra, porciones sacro, segmentos sacro S2, S3, inerva la mitad inferior de los uréteres y la vejiga. Eso ya lo habíamos dicho cuando estudiamos neuro.
La función del parasimpático, recuerden que es la vasodilatación arterial. O sea, según la ley de Poiseuille, si aumenta el radio de las arterias o arteriolas, disminuye las resistencias periféricas a nivel del riñón, y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la presión hidrostática glomerular y aumenta el filtrado. De esa manera lo habíamos discutido, pero les puse acá, por si les pregunta inervación, le pueden contar esto. Otro de los ítems que me pide acá son los mecanismos de formación de la orina. Recuerden que la orina se forma por 4 mecanismos, que están resumidos acá, en este esquemita. Recuerden que tenemos la filtración glomerular, que es el pasaje de plasma desde el capilar glomerular hacia el espacio urinario de Bowman. Tenemos la reabsorción, que es el pasaje de líquido, o sea, agua y solutos, desde el túbulo renal, cualquiera de lo que le he nombrado, hacia el capilar peritubular. La secreción, recuerden que es opuesta a la reabsorción. Y finalmente, la excreción, que es la salida de la orina formada por los 3 mecanismos anteriores, ¿no? Así que esos son los procesos de formación de la orina. A continuación me pide que, todo renal les pide acá prácticamente, me pide que les hable de la filtración glomerular y su regulación. Recuerden que, como les dije recién, la filtración glomerular es el pasaje de plasma desde el capilar hacia el espacio de Bowman. Siempre que hablen de capilares, tienen que hablar de la ley de Starling de la filtración, o sea, de las fuerzas de Starling. Recuerden que las fuerzas de Starling acá en el riñón, tenemos en realidad son 3 nomás. Ustedes en el oral lo que pueden hacer es lo siguiente. Le dicen al profe que normalmente tendría que haber 4 fuerzas en cualquier capilar, pero que acá hay una que es 0, y le explican por qué. O si no, simplemente le dice que son 3 fuerzas y ya está. Ustedes elijan cómo le van a explicar. Yo le diría que son 4 y la oncótica de Bowman es de 0 y ya está. Entonces, recuerden, las presiones hidrostáticas, yo quería que ustedes piensen que siempre se acuerden que empuja el líquido hacia el otro lado. Entonces, si la presión hidrostática, que es la glomerular, está del lado de adentro, empuja el líquido hacia afuera. O sea que permite la filtración. La hidrostática de Bowman está en el espacio de Bowman, así que empujaría el líquido hacia adentro, es decir, impide la filtración. Siempre que pensábamos en presiones oncóticas, les había pedido que piensen en fuerzas que arrastran líquido, porque las proteínas arrastran agua, ¿cierto? Si la presión oncótica está del lado de adentro, o sea, si las proteínas están dentro del capilar, arrastran líquido hacia adentro, o sea, impiden la filtración glomerular. Y si estaban las proteínas del lado de afuera, arrastran líquido hacia afuera. Recuerden que la presión hidrostática glomerular es de 60 milímetros de mercurio, la de Bowman 18, la oncótica glomerular 32, y la oncótica de Bowman, recuerden que es 0, porque las proteínas, menos del 1% se filtra, así que no va a haber mucha presión oncótica de Bowman en el espacio de Bowman. Si queríamos saber cuál de estas fuerzas iba a predominar, recuerden que tenían que calcular la presión neta de filtración. Recuerden que en el capilar glomerular, la presión neta de filtración me da más 10 milímetros de mercurio, que eso me indicaba que predominan las fuerzas de salida, y por eso hay mucha filtración glomerular. Recuerden que se filtran 125 mililitros por minuto de plasma, lo que serían 180 litros por día, es un montón. ¿Está? Podrían, si quieren, hablarle al profe, una vez que le hablan de esto, de la barrera de filtración. Acuérdense que el líquido, el plasma, va a atravesar 4 capas, que eran el endotelio del capilar, las 2 membranas basales, la del endotelio y la de la hoja visceral de Bowman, y finalmente los podocitos, que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Acuérdense que los glóbulos rojos, blancos y plaquetas ya no van a atravesar el endotelio. Y luego las proteínas, primero van a ser repelidas por la carga negativa de la membrana basal, luego por la carga negativa de la podocalixina, que es la proteína que está en la membrana plasmática de los podocitos, y luego
las proteínas no se filtran porque son repelidas por la nefrina, que es una proteína de la hendidura de filtración, ¿no? Si quieren, en realidad les pido que, acá no figura, pero les pido que repasen por si el profe les pregunta. Me dice que que tienen que hablar de la regulación de la filtración. Recuerden que la regulación de la filtración puede ser intrínseca o extrínseca. Acuérdense que la extrínseca era la que ocurría en cualquier parte del organismo. Estamos hablando de la regulación nerviosa o humoral. Y la intrínseca es la autorregulación renal, o sea, el reflejo miógeno y el feedback túbulo-glomerular. En los orales que el profe estuvo tomando sin bolillero, pregunta autorregulación generalmente, es lo que más vi que preguntó. Recuerden que la regulación nerviosa, como les conté hace un rato, está a cargo del simpático y el parasimpático. El simpático, recuerden que me disminuye el filtrado, justamente por vasoconstricción de la arteriola aferente y la arteria renal. En el caso del parasimpático, recuerden que al hacer vasodilatación de la arteria renal y de la arteriola aferente, me aumenta el flujo sanguíneo renal y básicamente por la ley de Poiseuille, ¿no es cierto? Y esto me va a aumentar el filtrado. Si le van a hablar al profe de regulación extrínseca, pero humoral, tienen que darle el ejemplo de sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras y cómo me van a afectar el filtrado. Recuerden que casi todas las vasoconstrictoras me disminuyen el filtrado, porque hacen vasoconstricción de la arteria renal y la arteriola aferente. Ahora, la angiotensina 2, recuerden que en concentraciones fisiológicas o normales en sangre, me aumenta el filtrado por vasoconstricción de la arteriola eferente, no de la aferente. Ahora, en grandes concentraciones en sangre, por ejemplo, en situaciones de hemorragia, como causa patológica, me produce vasoconstricción de las dos arteriolas, lo cual me disminuye el filtrado. Y por último, denle al profe ejemplo de sustancias vasodilatadoras. Todas me aumentan el filtrado porque actúan sobre la arteria renal y la arteriola aferente. Así que todas me aumentan el filtrado. En el caso de la regulación intrínseca o autorregulación renal, tienen que hablar del reflejo miógeno y del feedback túbulo-glomerular. En el caso del reflejo miógeno, recuerden que ocurría cuando llega, por aumento brusco de la presión arterial, llega mucho flujo sanguíneo a los riñones, lo cual me distiende bruscamente la arteriola aferente. Eso provoca entrada de calcio al músculo, y al entrar calcio al músculo liso de la arteriola, vamos a tener vasoconstricción, y eso es lo que me disminuye el filtrado, para evitar que el paciente pierda mucha agua por la orina, ¿tá? Ahora, si la presión arterial aumenta lentamente, recuerden que se produce la relajación por estrés. Eso hemos visto como parte de regulación de la presión arterial en cardio, por ejemplo. En el caso del feedback túbulo-glomerular, recuerden que es más potente que el reflejo miógeno y se localiza en el aparato yuxtaglomerular. Si ustedes quieren, pueden describirle al profe cómo está formado el aparato yuxtaglomerular, es decir, mácula densa, células yuxtaglomerulares y después las células mesangiales. Si no, directamente pasan a hablar de los mecanismos. Recuerden que acá teníamos dos mecanismos. Por un lado, la liberación de mediadores locales y por otro lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Segunditos. Perfecto, entonces. El tema es así, recuerden. Si está disminuida la presión arterial, recuerden que si disminuye la presión arterial, esto va a hacer que disminuya el filtrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a filtrar poco sodio. La mácula densa va a censar que se filtró poco sodio. ¿Por qué? Porque va a reabsorber menos del 5% del sodio. Acuérdense que la mácula densa reabsorbe siempre el 5%. Si reabsorbe menos, se activa, y eso hace que libere prostaglandina E2 y óxido nítrico, o sea, sustancias vasodilatadoras, y ya dijimos que si hacemos vasodilatación de la arteriola aferente,
me va a aumentar el filtrado, ¿no? Por aumento del flujo sanguíneo renal. Al revés, exactamente al revés. Si la presión arterial, por ejemplo, o el flujo sanguíneo están muy altos, va a aumentar el filtrado y eso va a hacer que se filtre mucho cloruro de sodio. La mácula densa va a censar, en la primera mitad del túbulo distal, va a censar que se filtró demasiado sodio y va a liberar sustancias vasoconstrictoras como la adenosina y el ADP, que cierran la arteriola aferente, y eso ya sabemos que me disminuye el filtrado por disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Así que, si está baja la presión arterial, la mácula densa libera sustancias vasodilatadoras para aumentar el filtrado y la presión arterial, básicamente, ¿no? En realidad para aumentar el filtrado. Si está aumentada la presión arterial, por ejemplo, si está aumentado el filtrado, ¿qué es lo que hace la mácula densa? Libera sustancias vasoconstrictoras para bajar ese filtrado que estaba alto, ¿no? Son mecanismos de feedback. Túbulo glomerular. El túbulo distal, la mácula densa, es el que sensa la alteración, y después en el glomérulo se modifica una situación, ¿no? Se modifica el filtrado. Por eso es feedback o retroalimentación túbulo glomerular. Recuerden que acá también vamos a tener el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿tá? Que solamente se activa ante descensos de presión arterial, de flujo sanguíneo y de natremia. Recuerden que en el caso de que esté baja la presión arterial, muy parecido a lo que pasó acá, ¿ven? Exactamente igual. En la primera situación acá de liberación de mediadores locales. Si baja la presión arterial o el flujo sanguíneo, fíjense que disminuye el filtrado y se va a filtrar poco sodio. Esto la mácula densa, recuerden que lo va a detectar, y al detectar, al censar poco sodio filtrado, va a enviar una señal a las células yuxtaglomerulares para que secreten renina. Recuerden que el profe siempre dice, está bien, que la renina no es una hormona, es una enzima que se libera sangre, lógicamente. Recuerden que esta renina me va a convertir al angiotensinógeno, que es un zimógeno sintetizado por el hígado, en angiotensina 1. Por sangre, la angiotensina va a los pulmones, donde es atacada por la enzima convertidora de angiotensina, que recuerden, la ECA no está circulando en sangre, sino que está adherida a los capilares pulmonares. Y ahí se forma la angiotensina 2, que me produce vasoconstricción de la eferente para aumentar el filtrado, reabsorción de sodio y de agua en los túbulos proximales, y en la corteza suprarrenal recuerden que estimula la liberación de aldosterona, y la aldosterona va a los riñones para reabsorber sodio, y el sodio arrastrar agua, ¿tá? Todo esto para aumentar la volemia y la presión arterial, que estaba baja en un principio, ¿tá? El filtrado, fíjense que también estaba bajo y lo aumenté gracias a la propia vasoconstricción de la eferente, ¿tá? Bien detallado. Y acá era lo que yo les decía en otra de las bolillas, cuando hablamos de regulación de la presión arterial. Si tienen que explicar sistema renina-angiotensina-aldosterona en cardio, explíquenlo así como está acá, que es más fino, digamos. Ya le hablan con términos renales. Después, otro de los ítems que pide acá en el tema 28 es la reabsorción, secreción y excreción tubular. Así que estará, como ya saben, cuando lo dimos en renal, la parte por ahí más difícil del tema, porque en todos los túbulos más o menos le tienen que describir al profe todas las sustancias que se van a reabsorber o secretar. Recuerden que en la primera mitad del túbulo proximal se reabsorben, por ejemplo, agua y sodio en un 65%, 100% de glucosa, galactosa y fructosa, que son monosacáridos, 100% de aminoácidos, péptidos y proteínas. Lo poco de proteína que se haya filtrado, lo voy a tener que reabsorber acá. Bicarbonato, después urea y ácido úrico, y se secretan protones y cloro. ¿Está? Repasando entonces un poquito, por lo menos traten de comentarle al profe en la membrana apical qué mecanismos se utilizan. Si se acuerdan todo, mucho mejor. Acuérdense de todas maneras que el tema más difícil era túbulo proximal. Los otros túbulos es más corto lo que tienen que saber. Recuerden que los aminoácidos
dipéptidos y tripéptidos ingresan a los enterocitos en cotransporte con sodio. ¿Tá? Lo mismo la glucosa y la galactosa, en cotransporte con sodio también. Recuerden que en este caso la proteína sí tenía nombre propio. ¿Tá? Estábamos hablando del SGLT2. Diferente de intestino, que era SGLT1, como lo hemos visto en digestivo. En cambio la fructosa ingresa al enterocito por difusión facilitada, que era el GLUT5. ¿Tá? En el caso de los aminoácidos, van a pasar a sangre por difusión simple. En el caso de la glucosa y la galactosa por difusión facilitada, que era el GLUT2. En el caso de la fructosa, en realidad, recuerden que se tiene que convertir en glucosa y después la glucosa se reabsorbe a sangre. El agua va a ser arrastrada por el sodio y la glucosa que se reabsorbió, y fíjense que este agua se va a reabsorber por vía paracelular, es decir, por difusión, por el espacio intercelular entre las dos células tubulares. La secreción de protón, acuérdense que se va a producir en contratransporte con sodio, al mismo tiempo que se secreta el protón, se reabsorbe un bicarbonato en contratransporte con cloro. La urea, recuerden que se absorbe siempre por difusión simple. Acuérdense por el ciclo de la urea, que va al intersticio nomás, no se va a reabsorber a sangre. Y el ácido úrico, recuerden que se va a reabsorber en contratransporte con dicarboxilatos o con monocarboxilatos. ¿Tá? Y luego pasa sangre por difusión facilitada. Acuérdense que tenemos drogas que me pueden impedir la absorción de ácido úrico, y también tenemos drogas que pueden exacerbar una hiperuricemia o una gota, que es en el caso de la aspirina. Eso también, por si el profe pregunta, ténganlo en cuenta. En cambio, en la segunda mitad del túbulo proximal, recuerden que se va a seguir absorbiendo sodio y agua, y se van a secretar los aniones y los cationes orgánicos. Tienen que nombrar al profe algunos ejemplos. Generalmente, por lo que vi que estuvo preguntando en los orales, pregunta mucho acerca de hidratos de carbono y proteínas y aminoácidos. Eso es como lo más importante. ¿Está? Pero por las dudas, sepan ejemplos más o menos de cationes y aniones orgánicos, como para decirle algún nombre. Recuerden que va a seguir habiendo acá contratransporte de sodio con protón, al mismo tiempo que se absorbe bicarbonato. Eso no cambia. ¿Tá? Y después acá lo de los cationes y aniones orgánicos que yo les decía. ¿Tá? Recuerden que los aniones orgánicos se van a secretar primero ingresando por la membrana vasolateral en contratransporte con alfa-cetoglutarato, y luego se secreta en contratransporte con alfa-cetoglutarato o por la proteína multiresistente tipo 2. Acá por las dudas les hablé del ácido paraminohipúrico, por si el profe les pregunta aparte, pero recuerden que el ácido paraminohipúrico es un anión orgánico. El ácido úrico, ¿se acuerdan que acá les nombré aparte? Porque la aspirina no le tenemos que dar a un paciente que tiene gota, porque le podemos empeorar, ya que la aspirina va a ocupar va a ocupar el lugar del ácido úrico en el transportador, que es el contratransportador con dicarboxilato. En el caso de los cationes orgánicos, acá sí no hay problema. Todos los cationes orgánicos van a ingresar a la célula tubular por una bomba, y luego pasan a sangre por el mismo transporte primario o en contratransporte con protón. ¿Tá? Mucho de esto el profe no ha preguntado en los orales, de los cationes y aniones orgánicos, pero si es en bolillero, bueno, les podría tocar. ¿Tá? En el caso del asa descendente delgada, recuerden que solo reabsorbe agua porque es impermeable a los solutos. El agua se reabsorbe por vía paracelular. En el caso del asa ascendente delgada de Henle, recuerden que al revés, es solo permeable a los solutos, y acuérdense que se va a secretar urea. Lo más importante, recuerden que ocurría en el asa ascendente gruesa de Henle, donde se reabsorbe solo solutos, porque también es impermeable al agua. 20% de sodio era lo más importante. Otros iones también como calcio, potasio, cloro, magnesio y bicarbonato, y se secreta protón y urea. ¿Está? Recuerden que el sodio, el potasio y el cloro se iban a reabsorber por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro,
luego el sodio pasa a sangre por la bomba, el cloro pasa a sangre por canal de cloro, y el potasio, acuérdense que el 90% pasa a sangre por el canal de potasio, o sea, se reabsorbe. El 10% recuerden que hace retrodifusión, eso genera esta carga positiva, que recuerden que era el potencial transepitelial tubular positivo, que repele a todos estos cationes y un poquito de cloro, para que se reabsorban por vía paracelular. ¿Está? Importante, muy importante esta parte del cotransportador y de la retrodifusión. Muy importante que lo explique. ¿Está? Eso es lo que el profe quiere saber. O sea que, como siempre yo les voy a ir diciendo, bueno, en lo de los cationes y aniones lean un poco, no hagan tanto hincapié. Ahora, en este tema del cotransportador sodio, potasio, cloro, sí, es importante. De paso, siempre que vayan explicando esto, tengan en cuenta que pueden contarle al profe algún diurético que actúe en cada lugar, o él les va a preguntar. Por ejemplo, están explicando acá y le dicen, bueno, ¿hay algún diurético que pueda actuar acá? Sí, profe, la furosemida, que es un diurético de Lassa, actúa acá en el cotransportador sodio, potasio, cloro, por ejemplo. Bueno, siempre los diuréticos ténganlo en cuenta cada vez que expliquen este tema. Recuerden que se va a secretar urea también por difusión simple desde el intersticio, y se secreta protón en contratransporte con sodio al mismo tiempo que se reabsorbe bicarbonato en contratransporte con cloro. En la primera mitad del túbulo distal, recuerden que la mácula densa censa cloruro de sodio por el cotransportador sodio-cloro. Y luego ellos pasan a sangre, el sodio por la bomba y el cloro por un canal de cloro. Esto es bastante fácil, pero recuerden que lo pueden relacionar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el caso de la segunda mitad del túbulo distal y el colector cortical, recuerden que en las células principales se reabsorbe sodio y agua, y se secreta potasio. Y en las intercaladas se reabsorbe potasio y bicarbonato y se secreta protón, ¿no? El sodio y el potasio, fíjense que se reabsorben y se secretan por canales, ¿no? Canales de sodio y potasio. Acuérdense que esto depende de la aldosterona. Y el agua se reabsorbe por las acuaporinas, y esto depende de la antidiurética. Fíjense que ya no hace vía paracelular. Acá había mucha regulación hormonal. Bueno, el protón, recuerden que acá ya no se secreta en contratransporte con sodio, sino por la bomba de potasio protón ATPasa, y el bicarbonato se reabsorbe siempre por contratransporte con cloro. En el caso del túbulo colector medular, ya no vamos a tener célula principal intercalada, sino una sola célula que va a reabsorber sodio, agua, bicarbonato y urea, cosa que estos túbulos que vimos antes eran impermeables a la urea, y se secreta potasio y protón. ¿Está? Fíjense que el mecanismo es el mismo, la única diferencia es que acá se absorbe urea y nada más. El resto es el mismo mecanismo que vimos hace un ratito. Tengan cuidado porque al ser muy parecido nos podemos confundir. Fíjense que respecto a reabsorción, secreción y excreción, seguramente en cada tema el profe les va a pedir cuáles son las hormonas que regulan esta reabsorción y secreción. Recuerden que habíamos estudiado todas estas. La más importante que yo les pedí que hagan hincapié es la angiotensina 2, la aldosterona y la antidiurética. Lo otro obviamente lo tienen que saber, pero siempre en los orales vi que el profe preguntó angiotensina 2, aldosterona y antidiurética para este tema. ¿Está? En el caso de la angiotensina 2, vimos que se sintetiza como simógeno, ¿no es cierto? Pero por el sistema renina se había convertido en angiotensina 2. En cuanto a sus funciones, recuerden que van a ser gracias a la unión a un receptor asociado a proteína GQ, que es el receptor AT1. En riñón podría ser asociado a proteína GS también, ¿tá? Que eso lo hemos estudiado en endocrino. Recuerden que esto me va a producir vasoconstricción solo de la arteriola eferente, como ya hemos dicho hace un rato, si está en bajas concentraciones en sangre, fisiológica, y si está en altas concentraciones en sangre, que es patológico,
hace vasoconstricción de las dos arteriolas, también hace vasoconstricción periférica para aumentar la presión arterial, y reabsorbe sodio y agua en el túbulo proximal y asa de Henle, que este es el efecto más potente porque me aumenta la volemia, ¿no es cierto? Acuérdense que acá, cuando el profe les pregunte esto en el oral, quiere saber todas las funciones de la angiotensina. Muchas, hasta acá, por ejemplo, liberación de aldosterona, la hemos visto en sistema renina, pero fíjense que estimula otras funciones más, como por ejemplo, la liberación de antidiurética estimula los centros de la C y los centros de apetito por la sal. Van a ver que si ustedes le dicen hasta acá, hasta la función 4, les va a empezar a preguntar, ¿y qué más? ¿Y qué otra función tiene? Decime qué otra función te acordás. ¿Ah? Él quiere saber todas las funciones. Te faltan más funciones, les va a decir. Así que todas las funciones de la angiotensina 2 tienen que saber. Sobre todo lo de los centros de la C y el apetito por la sal, que es lo que nos solemos olvidar. En el caso de la aldosterona, recuerden que ya lo habíamos estudiado en la bolilla que nos tocó de endocrino, de corteza suprarrenal. Lo mismo que hemos estudiado de manera detallada ahí, también le pueden comentar acá al profe. Fíjense, toda la síntesis, los estímulos y todos los mecanismos de acción en detalle que estuvimos estudiando. Recuerden que en riñones y en intestino estimulaba la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Tal cual lo hemos estudiado con el mecanismo de acción. Recuerden que al ser una hormona esteroide, va a tener ese mecanismo de estimular al ADN para que se produzca la síntesis proteica. La hormona antidiurética, recuerden que en otra de las bolillas, ¿tá?, de endocrino, era en la parte de neurohipófisis, ya nos ha tocado también estudiar en detalle, como les dije. Yo creo que para renal les expliqué una sola vez antidiurética, porque así de fino lo tienen que explicar. Si les toca en regulación de la presión arterial, si les toca acá en renal, o si les toca en endocrino, lo tienen que explicar igual, fino, bien fino. ¿Tá? ¿Se acuerdan que ya hemos repasado todos los estímulos que me provocaban la liberación de antidiurética? Más importante, recuerden que era el aumento de la osmolaridad plasmática. Y de los que inhibían, acuérdense que era el alcohol el más importante. En cuanto al mecanismo de acción, ya les dije que sobre todo la profe Beligol quiere que le expliquen detalladamente el mecanismo, como ven acá, en músculo liso y en renal, y en base a eso las funciones. Recuerden que acá me producía vasoconstricción arterial por este mecanismo y vasoconstricción de las células mesangiales. En el caso de su función en renal, recuerden que me aumentaba la reabsorción de agua y por eso me aumentaba la volemia. ¿Tá? Igual que en endocrino, lo tenemos que explicar acá bien en detalle. ¿Tá? En cuanto a los péptidos natriuréticos, recuerden que era liberado por las cámaras cardíacas. Acuérdense que el péptido natriurético auricular era liberado por la aurícula derecha y el péptido natriurético cerebral por ambos ventrículos, derecho e izquierdo, por distensión de estas cámaras, ¿no es cierto? En cuanto a su mecanismo de acción, recuerden que es pariente lejano del óxido nítrico, o sea que actúa en receptores con actividad de guanilato ciclasa. En cuanto a sus funciones, recuerden que me producen vasodilatación de la aferente para tratar de aumentar el filtrado, pero me inhiben la reabsorción de sodio y agua. Por eso son natriuréticos. Se produce la pérdida de sodio y agua por la orina. Me relaja las células mesangiales, a diferencia de la antidiurética. Me inhibe la liberación de aldosterona. Me inhibe la liberación de antidiurética. ¿Tá? ¿Se acuerdan cuando este tema lo estudiamos en renal, el tema de la urodilatina? Yo les conté que la urodilatina era un péptido natriurético, pero con efecto parácrino. Así que las mismas funciones que tiene el péptido natriurético auricular y cerebral, que son las que estoy nombrando acá en riñón, recuerden, no puede hacer algo fuera del riñón. Así que inhibir a la aldosterona no lo puede hacer, inhibir a la antidiurética tampoco. Todo lo demás, fíjense, que lo puede hacer todo lo que sea en riñón. Tiene entonces la misma función que tienen los péptidos natriuréticos en riñón, pero más potente todavía. ¿Tá? Y solo efecto parácrino, no va a salir de los riñones. Bueno, en cuanto a la paratormona,
ya lo habíamos estudiado. Recuerden que me estimula la reabsorción de calcio en túbulo distal principalmente, y la de fosfato en túbulo proximal. ¿Tá? Eso sí es lo que podemos corregir acá, ¿ven? ¿Tá? Lo de calcio sí, era en túbulo distal, y lo de fosfato hemos visto en la bolilla anterior en túbulo proximal. ¿Tá? Así que lo de asa genle gruesa por ahí no actúa tanto en la paratormona. ¿Tá? Y por las dudas, porque el profe lo ha nombrado en clase, ¿se acuerdan que hemos hablado de la guanilina y la uroguanilina? En los orales no he visto, ni en los escritos, que el profe haya preguntado, pero bueno, recuerden que disminuyen la reabsorción de sodio y agua en túbulo proximal y colectores corticales. ¿Tá? Pero bueno, son hormonas que la verdad que todavía no se conocen tan bien. Por las dudas, hasta ahora no he visto que el profe haya tomado en el examen. Después dice, esto, bueno, el profe sin bolillero estuvo tomando a todos los chicos, pero un montón de chicos, así que préstenle mucha atención. Fíjense, dice, manejo renal del sodio. ¿Vieron todo lo que estudiamos hace un rato? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Vuelvo un ratito hacia atrás para que vean esto. Por ejemplo, ¿vieron que empezamos a ver desde el túbulo proximal todos los solutos que se reabsorbían? Bueno, si el profe me pide manejo renal del sodio, tenemos que pensar solo en el sodio, qué pasó en los túbulos. Y ahí miramos, bueno, el sodio en el proximal se reabsorbía, por ejemplo. Acá, por ejemplo. Primera mitad del proximal. Cotransporte con sodio, con aminoácido. Cotransporte con dipéptido, tripéptido, con glucosa, con galactosa, o sea. Si les pide manejo renal del potasio, solo tenemos que pensar en potasio. A ver, miremos el potasio acá. El potasio se reabsorbía por vía paracelular en el túbulo proximal. Entonces, todo lo que les expliqué junto, el profe lo pidió por separado en el examen. Lo mismo con el calcio, el magnesio, el cloro. En el examen, el año pasado cuando yo expliqué estas bolillas, me decían, Hermi, pero nosotros no dimos regulación de renal del calcio. Sí dimos, pero lo dimos en metabolismo fosfocálcico. Entonces, recuerden, yo les di todos los temas que estén en diferentes temas. Entonces, sodio, potasio, lo hemos dado en renal, pero calcio, magnesio y fosfato lo hemos dado en metabolismo fosfocálcico. ¿Qué es lo único que hice acá en la bolilla? Juntar, para que lo repasen todos juntos, por las dudas. ¿Tá? Pero lo hemos dado a todos los temas, así que no se preocupen. Porque se empezaron a desesperar los chicos, Hermi, no dimos fosfato, sí, lo dimos, metabolismo fosfocálcico. Por eso, usted, cuando hace un rato en la bolilla anterior nos tocó estudiar metabolismo fosfocálcico, habrán visto que fue muy fina al hablar de renal, sobre el calcio y el fosfato. Y claro, porque en renal lo preguntó mucho. Por favor, hagan mucho hincapié, cuando yo les digo que hagan mucho hincapié en esos temas. ¿Ah? Algunos chicos, por ejemplo, fíjense, acá dice, manejo renal del sodio. Bueno, repasar todos los mecanismos con los que se reabsorbió sodio, porque eso fue lo que hizo, y los porcentajes en cada uno de los túbulos. Recuerden que les dije que en el túbulo proximal se reabsorbió acá no se ve por la luz, pero dice 65% de sodio, debido a un cotransporte con aminoácidos, o cotransporte con dipéptidos o tripéptidos, como vimos hace un rato, cotransporte con glucosa, recuerden que ese es el SGLT2, cotransporte con galactosa, contratransporte con protón y arrastre del disolvente, o sea, era llevado con el agua por vía paracelular. Fíjense, lo único que hice acá es poner solo sodio, para que ustedes recuerden. Lo mismo que vimos hace un rato con todos los solutos, solo me preguntó sodio el profe. Bueno, esto les voy a contar. ¿Ven? Acá está lo que ya vimos hace un rato. Cotransporte sodio-aminoácido, sodio dipéptido, por el SGLT2, junto con glucosa o galactosa, contratransporte con protón, o, fíjense, era arrastrado por el agua por vía paracelular. Y se hincapié en el sodio, no en los demás solutos. Eso es lo que el profe por ahí quiere.
En el asa descendente delgada, recuerden que era impermeable a los solutos, así que nada, 0%. Asa ascendente delgada de Henle solo se secretaba urea, así que sodio no. En el asa ascendente gruesa de Henle se reabsorbe 20%. Recuerden que era por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, el contratransportador sodio-protón o por retrodifusión del potasio, o sea, por el potencial transepitelial luminal positivo que repelía al sodio. En la primera mitad del túbulo distal, fíjense que se reabsorbe un 5% por el cotransporte sodio-cloro, recuerden que esa es la mácula densa. Segunda mitad del distal y colector cortical se reabsorbía un 5% por canales de sodio, y en el túbulo colector medular 3 a 5% por el canal de sodio. Así que es por eso que de todo el sodio filtrado, menos del 1% es lo que se va a eliminar por orina. Que a eso recuerden que se llama excreción fraccional de sodio. ¿Cuáles son las hormonas que me van a regular esto? Eso también el profe lo preguntó. La angiotensina 2, que ya la vimos hace un rato, me reabsorbe sodio en los primeros túbulos. La aldosterona, que me reabsorbe sodio en la segunda mitad del distal y colector cortical. Péptido natriurético auricular y cerebral, que me disminuye en la reabsorción de sodio en los túbulos. Urodilatina, tiene la misma función que los péptidos. Y la guanilina y uroguanilina disminuían la reabsorción de sodio también en los túbulos. ¿Ah? Una vez que ustedes le explican esto y los mecanismos, al profe pregunta hormonas que me regulen esto. ¿Ah? Eso lo hizo en la tercera era, en el recuperatorio de la tercera era, en el final. Por eso, este tema, hagan mucho hincapié en cada uno de los iones por separado. Por las dudas, fíjense acá, para que le puedan explicar al profe, ¿se acuerdan? Asa ascendente gruesa de Henle, ¿ven? Cotransportador sodio-potasio 2-cloro, y de ahí el sodio pasaba sangre por la bomba. Contratransporte con protón, y de ahí pasaba a sangre por la bomba. Y retrodifusión del potasio. ¿Se acuerdan? Este potasio que entró acá, luego sale hacia la luz y la carga positiva es la que me repele el sodio junto con otros iones para que se reabsorba por vía paracelular. En la mácula densa, fíjense, cotransportador sodio-cloro, y ahí se censaba, ¿no es cierto?, en la cantidad de sodio filtrado para ver si se activaba algún mecanismo, como la liberación de mediadores locales o el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Túbulo contorneado distal, colector cortical y colector medular, recuerden que era por canales de sodio. ¿Está? ¿Cómo se regula entonces el equilibrio del sodio? Recuerden que va a haber variables importantes que me van a regular este equilibrio. Por ejemplo, situaciones que me aumenten la excreción de sodio, es si consumo mucho sodio, el aumento de la presión arterial, que me va a aumentar el flujo sanguíneo renal y el filtrado, el aumento del filtrado, y los péptidos natriuréticos que me impiden la reabsorción de sodio. ¿Cuáles son los factores que me disminuyen la secreción? Recuerden que son el sistema renina-angiotensina y el aumento de aldosterona. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá el tema. Cuando repasen este tema, entonces, es una bolilla larga, la bolilla, creo que estamos en la 12, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, es una bolilla larguísima, pero creo que es muy importante que repasen estos temas bien, porque sin bolilla seguro que el profe les va a preguntar cada ion por separado. Eso es lo que estuvo haciendo mucho. Así que vamos a dejar hasta acá, y ahora a la siesta de 2 a 4 nos juntamos como para seguir con los temas. ¿Está?